Así que pasamos entonces al segundo tema. Es un honor para mí presentar al académico Carlos Van Gelderen, que nos va a hablar sobre el tema de la red alimentaria. Carlos es médico veterinario, es ex miembro del director del CONICET, en representación de las entidades del agro y ex fundador de la red de seguridad alimentaria del CONICET, de la cual nos va a hablar ahora. Carlos, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar un poco sobre la red de seguridad alimentaria que creamos cuando yo llegué al CONICET en el 2014, de la cual ya no soy más director porque, bueno, terminé mi periodo, pero que tuve, la verdad, muchísimas satisfacciones y dio muy buenos resultados. Y acá el desarrollo, yo quería un poco aclarar dentro de qué conceptos hemos trabajado. Ha creado una nueva interrelación entre la gente, los animales y el medio ambiente, donde la salud se encuentra irremediablemente interconectada. Estamos llegando medio tarde, pero es así, por lo que sin lugar a dudas esta estrecha interrelación con los animales y sus productos constituyen factores críticos de riesgo que requieren una visión integradora de la salud pública animal y la protección del medio ambiente. Yo, como un comentario, en el año 1977, después que Will y Ironside, dos investigadores británicos, descubrieron la conexión entre la vaca loca y la nueva variante de Creutzfeldt-Jacobs, nosotros acá, junto con un grupo, muchos que están en este momento en la academia conmigo, habíamos empezado, a mí me tocó coordinarlo, un trabajo de prevención sobre la encefalopatía espongiforme bovina, cuando la Unión Europea después hizo una reunión diciendo la crisis de la BCE, lecciones aprendidas. Ahí empezó de nuevo todo este tema de una salud y seguridad alimentaria. Y también coincidió a una reunión en la Organización Mundial de la Salud, que fue en el 78, donde fue la primera vez que se reunieron veterinarios y médicos. Y me acuerdo que el director de la OMS dijo, parece mentira, siendo los datos que dijo Jorge, que el 70% son zoonosis, etcétera, etcétera, que nunca se hubiera trabajado juntos. Ahí es donde se nos despertó, al menos a mí, toda esta historia. Acá hay dos personajes que yo quiero citar. Uno es Rudolf Virchow, que fue ministro de Salud Pública en la época de Bismarck, y que decía que no existe ni debería existir línea divisoria entre la medicina humana y la animal. El objeto es diferente, pero la experiencia obtenida constituye la base de toda la medicina. Una medicina, una salud, decía. Y un veterinario que trabajaba también con él, que se llamaba Calvin Schweb, que decía que el impacto en salud humana es lo que más claramente delimita la visión del mundo de la medicina veterinaria y mejor define su importancia como la profesión. ¿Por qué creamos la RCA? Hay un montón de aspectos que los voy a tratar de desarrollar rápidamente. Primero, por el contexto mundial, las condiciones necesarias que deben reunir los alimentos. Yo quiero recordarles que la Argentina hasta ahora vive de los alimentos que exporta, es la plata que entra de verdad, casi 70% de las exportaciones, no de ahora, de hace muchos años. ¿Cuáles son las exigencias de los organismos internacionales que regulan este comercio? Cambios que produjo este escenario, preocupaciones comerciales de la Organización Mundial de Comercio, la humanidad y los alimentos, qué es lo que va a pasar, y el cambio climático, que lo voy a citar porque es un tema que también ha impactado muchísimo. Contexto en el cual creamos esta red. Existen posibilidades reales de expansión de la producción agroindustrial que responden al aumento de la demanda externa. Desde hace unos años basta que ver lo que nos compra China, que antes no existía en la mira de nadie y hoy importa lo que se les ocurra. Argentina es un importante jugador en el mercado mundial. Según un dato que tengo yo, de cada 100 platos que se sirven en el mundo, hay 11 donde hay algún producto argentino de alimentación. La demanda de alimentos por parte del consumidor global está determinada por factores económicos y no económicos. Y acá también está pasando lo mismo. O sea, la gente no solo quiere el producto por sí, sino quiere tener información de lo que come, cómo fue producido, etc. Y eso cada vez se nota más. Ahora, yo me estoy diciendo, pero la red va a empezar a hacer una evaluación de riesgo sobre los temas de deforestación, porque nos están exigiendo que los animales que producen la carne que vamos a exportar, la soja y los productos de la madera, provengan de campos donde no se haya deforestado desde 1920. Eso es otro tema que no. Las cuestiones sanitarias cobran relevante importancia y muchas veces se convierten en barreras paralelarias al comercio. No es una zoonosis, pero para nosotros tenemos una enorme experiencia con la fiebre aftosa,
que es una enfermedad totalmente controlada, es la única enfermedad que yo conozco que te declaran libres sin vacunación o libres con vacunación. En vez de decir libre, si te vacunás, si estás libre, estás libre. El aumento de los flujos comerciales entre los países como consecuencia del proceso globalizador vuelven más vulnerables los sistemas sanitarios nacionales, ni hablar. Y acá habría que agregar este tema de la influenza, que no son cambios comerciales, pero sí los temas de los animales silvestres. ¿Cuáles son las condiciones para competir en el mundo de los alimentos hoy? La inocuidad, que es la ausencia de causantes de enfermedades por presencia de agentes patógenos, no solo patógenos, sino o contaminantes, que implica el manejo coherente de los riesgos alimentarios y la visión continua del campo al plato que permita disponer de animales y productos libres de enfermedades, ya sea transfronterizas o zoonosis, residuos, pesticidas y antibióticos, con trazabilidad y sistemas de aseguramiento de la calidad. Algo citó Jorge, buenas prácticas agrícolas, sistemas de HACCP o de control de puntos críticos de control. Yo quiero destacar sobre todo uno de las mayoría de muchos de los temas que nos tocó tratar en la red han sido a pedido sobre todo de los importadores sobre metales pesados. Cadmio, mercurio, arsénico, ni hablar. El otro aspecto que necesitan es una salud. Hoy todo el mundo te está pidiendo que tengas un sistema que puedas garantizar que estás aplicando los criterios de una salud. El otro es el bienestar animal. Que tengas una calidad de certificación basada en ciencia, no lo que a mí se me ocurre. Prácticas profesionales y productos aprobados y certificados. Y aplicación de la normativa internacional. Vuelvo a decir, nosotros somos un país agroexportador. ¿Cuáles son las exigencias de los organismos internacionales? De todo lo que dijo. El acuerdo SPS de la Organización Mundial de Comercio establece el uso de estándares para la inocuidad de los alimentos, la preservación de la salud pública animal y la protección vegetal. Una salud. Deben estar basados en ciencia y análisis de riesgo, ser aplicados por organismos especializados que tienen que ser reconocidos, y se puede hacer uso de equivalencias sanitarias, y esto es muy importante sobre todo para nosotros. Acá Miguel, abogado que trabajó con nosotros en Carne Argentina de Carne Sustentable, hemos demostrado que no todas las cosas son iguales en el continente, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Por eso las equivalencias son muy importantes. ¿Qué produjo este escenario? Primero, un cambio de paradigma. Hoy hablamos de una salud, ya no hablamos más ni de sanidad animal ni vegetal. Los organismos te hablan de una salud. La seguridad alimentaria, que es que te exige una inversión de la carga de la prueba. Antes vos ibas y declarás, no tengo nada, vos demostrarlo, dice. Los ingleses, en varias reuniones cuando arrancamos con esto de BCE, que decía, todo el mundo lo tiene, lo que pasa es que es tan difícil que ustedes no lo encuentran porque no saben, te decían, prove it, demostralo. Hubo que ir a estudiar y aprender todo replanteo de esa enfermedad. El replanteo de los sistemas de control, que tienen que pasar de ser pasivos a ser auditables. Aseguramiento de la calidad del proceso sanitario, que es lo que hablaban hoy, de dónde proviene la vaca, la carne de la vaca, la leche, etc. Y fundamentalmente el concepto de cadena. Y eso que exige mayor interacción de los servicios de control y de los de ciencia, y una alerta constante sobre la situación sanitaria mundial. Acá ya hace un tiempo que sostengo que hay un concepto epidemiológico que hay que cambiar. En mi opinión ya no existen más enfermedades exóticas. Exóticas son las extraplanetarias, porque las otras las tenemos en 10 minutos en cualquier lado del mundo. Entonces hay que cambiar el concepto para poder mantener lo que tenemos y controlar lo que sí tenemos. El otro concepto importante que nos guió para la creación de esta red fue ¿qué pasa con la humanidad y los alimentos? Para el 2050 se calcula que la población mundial será de 9 billones de personas. No llegué a trillones, perdóname, Jorge. La demanda de alimentos en los próximos 50 años superará lo consumido en los últimos 7.000 años. Aumento del consumo de proteínas por la urbanización y el aumento del ingreso per cápita. Insisto, China y Asia cada vez compran más. La tierra productiva es un recurso fijo y es cada vez más valiosa, no se entiende. Y en los próximos años, solo el 25% de los alimentos requeridos provendrán de la utilización de nuevas tierras. El 75% restante provendrá del uso de las tecnologías del conocimiento. Y acá también quiero decir que la ciencia argentina ha dado pasos importantes, como por ejemplo la creación del trigo resistente a la sequía y un montón de cosas más que se están trabajando, que eso hace que sea más efectivo.
Esto es un gráfico que publica la Organización Mundial de Comercio sobre las preocupaciones comerciales que plantean los países socios en la OMC. Ustedes pueden seguirlo. En el 2003 la sanidad animal y zoonosis era el 40%, otras 4, vayan a saber qué era, la inocuidad de los alimentos el 26% y la sanidad vegetal el 30%. Si ustedes ven, salvo otras, todo lo demás está metido de lo que hablamos de una salud. En el 2011 cambió, hubo otras, aumentó el 13%. Sanidad animal y zoonosis bajó, sanidad vegetal también bajó, pero inocuidad de los alimentos aumentó. Volvemos a lo mismo, sigue siendo, cuando usamos el concepto de una salud, salvo otras que no sé qué es, estaría todo esto involucrado. Y la última que conseguimos, que es la del 2022, la sanidad animal y zoonosis ha sido el 27% de los reclamos, de las preocupaciones que expresaron ahí, otras el 23%, sanidad vegetal el 15% e inocuidad de los alimentos el 35%. Yo sospecho que otras es mucho el tema, sobre todo de los animales silvestres y las migraciones. El cambio climático, como un experto, lo voy a hacer muy reducido, es en qué afecta perdón. ¿Cómo se vuelve? Pero no la veo, a ver. Ahí está, no va. Ahora va, a ver. Ahí está. El cambio climático afecta a los 4 pilares de la seguridad alimentaria, inclusive también que es la disponibilidad por baja de rendimiento y producción, el acceso, precios y capacidad para obtener los alimentos, la utilización, nutrición y preparación de los alimentos y la estabilidad, alteraciones en la disponibilidad. Todo eso también afecta lo que hablábamos de una salud. Nosotros pensamos que las soluciones a estos requisitos dependen de 3 campos de aplicación tecnológicos, con los últimos métodos de diagnóstico, tratamiento, vigilancia, control, información y comunicación. Que creo que acá tenemos de todo, pero medio en cosas, ¿cómo se llaman? Compartimentos estancos. Falta más articulación entre todos para priorizar las necesidades o los problemas que tenemos. De hecho, hemos tomado muchos estándares de Europa que nada tienen que ver con lo nuestro. Regulatorios, adecuación del marco normativo al último conocimiento científico disponible, basado en análisis de riesgo, y sistema basado en ciencia, una salud. Muchas de las cosas que hemos conseguido, sobre todo con organismos de control, fundamentalmente con SENASA, es que cambiaran algunas cosas que venían arrastrándose, pero que no tenían una base científica, o que la ciencia había avanzado y eso había cambiado. Y organizacionales, interdependencia, coordinación y sostenibilidad entre organismos de control de ciencia y tecnología y sector privado. Y yo creo que esto que estamos armando va muy bien dentro de los organizacionales por ser a las academias parte del sistema de ciencia. ¿Cómo lo vemos nosotros? Acá me voy a pelear con Jorge Neira porque él me quiso que lo cambiara, pero yo no lo cambio. ¿Cómo sintetizar todo esto? Primero, los insumos agropecuarios, la salud agrícola, la salud animal, salud pública, una salud y seguridad alimentaria. Jorge me decía que una salud venía después, bueno, para nosotros era así. Pero es lo mismo, porque en definitiva no lo vamos a pelear. Y eso ¿cómo lo garantizás? Y con buenas prácticas agrícolas, algo lo dijo el otro Jorge, buenas prácticas ganaderas y buenas prácticas de manufactura. Por eso el concepto de cadena. Si yo hago un producto bárbaro, pero resulta que se lo doy a un tipo que lo fabrique, que es una chanchada, no sirve para nada. Y lo otro es, no hay ningún proceso industrial que mejore la sanidad de un alimento, al menos conocido. Generalmente, en algunos casos, los empeora. Y la sustentabilidad, que hoy se ha agregado como el tema económico, entonces no puede hacer ninguna producción de alimentos que no sea sustentable porque, en definitiva, también rebota sobre la salud de la gente y de los animales. Ahora, ¿qué es la red de seguridad alimentaria? Es una red dinámica de investigadores de CONICET, INTA, INTI, CONEA y universidades que genera conocimientos científicos que sirven como sustento técnico para las autoridades de definir política de gestión y para proveer a los organismos de verificación y a la cadena agroalimentaria información y recomendaciones científicas independientes sobre riesgos existentes y emergentes. Y acá quiero hacer también un pequeño... Uno de los problemas graves que yo no soy científico, acá y ahí inventé esto porque soy un provocador, pero quiero decir las cosas como yo los veo. Es muy difícil para la gente, el 90% de las comunicaciones científicas, alguien lo dijo, son inentendibles para la gente.
Y hay que aprender, o sea, yo, una de las cosas que bajé cuando empezamos a crear la red, bajémosle la ciencia a la gente, porque si no, no. Y la otra que alguien dijo, no puedes hacer creo que se fue, no puedes hacer un paper de 60 hojas. Como yo trabajé mucho tiempo en una multinacional, una cosa que aprendí es que más de 2 hojas un decisor no las lee. Y vos necesitas llegar a los decisores. Y después le agregas todo el código para que el tipo se lo mande a algún experto y diga, sí, mirá, tiene razón. Pero no, o sea, es al revés de un paper. Eso es otra de las cosas que a mí me parece que es muy importante. Las premisas que fijamos de cómo vamos a trabajar. Abordaje holístico y multidisciplinario. No existe ninguna solución a un problema si no se aborda en forma multidisciplinaria. Concepto de cadena alimentaria, del Campo Prato, como lo vi. Aplicación de los últimos conocimientos científicos disponibles. Muchos, podría citar un montón de ejemplos que hemos aportado. Respeto a las recomendaciones y principios de una salud. Y consideración de la legislación internacional, que lo dijo, lo repito, si no, no exportamos. ¿Cómo contribuimos de la RCA? Recopilando y generando información objetiva que permita aportar, como dijimos, el último conocimiento científico disponible y realizando evaluaciones de riesgo. Ustedes saben que el análisis de riesgo, después Marcelo se lo va a explicar, tiene 3 componentes, que es la evaluación, que es de base científica, la gestión, que es de base política, que eso significa qué nivel de riesgo quiero aceptar o estoy disponible a aceptar, y la comunicación, que como dijo acá el doctor Neira, somos unos burros para comunicar. Pero ese es un tema importante para que la gente lo entienda. Y realizar las verificaciones sobre seguridad alimentaria pertinentes, aportando información científica y tecnológica que permita mejorar los procesos de la producción, industrialización, tratamiento y diagnóstico de las enfermedades y contaminaciones a lo largo de las cadenas agroalimentarias. De esto hemos hecho un montón de trabajos. ¿Cuáles fueron los objetivos estratégicos? Identificar los peligros en las cadenas alimentarias y realizar evaluaciones de riesgo. Uno para mí muy importante, que lo vamos a citar acá, fue el arsénico en agua, porque acá había un montón de mitologías del uso de agroquímicos. Argentina estaba apoyada en un lago de arsénico, junto con México y China. Y de ahí y en algunos lados aparece más o menos. La verdad fue una experiencia bárbara porque trabajaron hasta abogados para cambiar la ley, médicos, todo lo que todas las profesiones. Y fue una cosa importante porque nos pidieron el Salón de la Ciencia, que es como para 800 personas. No solo lo llenamos, lo tuvimos que pasar por video para gente del interior. Nunca me imaginé, de eso se consiguió que se bajara el tenor de arsénico que acepta, por ejemplo, las aguas minerales. Para las aguas minerales aceptaban más del doble que lo que establece el Código Alimentario Argentino. Entonces, y la verdad, eso de explicar las cosas, porque si no se tiene un mal diagnóstico no se cura. Y promover líneas de investigación para resolver problemas de la comunidad y del sector productivo. En esto del arsénico se aparecieron un montón de sistemas de investigación, desde pueblos chicos, grandes, si se hace después no lo sé, pero ahí quedaron planteadas. Utilizar los beneficios del intercambio del conocimiento y la colaboración. Una de las cosas que yo aprendí en esta red es que aún dentro del CONICET había gente trabajando en lo mismo y uno no sabía lo que hacía el otro. Uno estaba avanzado el doble y el otro la mitad. O había organismos que eran complementarios de otros. Por ejemplo, nos pasó con el arsénico en arroz, que los especialistas y las micotoxinas, que los especialistas estaban en Río Cuarto, y un lugar que necesitábamos para usar el silaje, hacer todos los estudios de cuál era el mejor momento del silaje para vender el arroz, estaban en Embarcarse. Si no hubiera sido por acá, no se podía hacer. Y aumentar la confianza del consumidor, que eso es muy importante. ¿Quiénes forman parte de la red? El CONICET, y esto es lo gracioso, el 39%. Nadie es profeta en su tierra. Los no CONICET, 61% de los que se acercaron. Y están compuestos de esta forma. Universidades, 48%. La CONEA, 5%. El INTI, 13%. El INTA, 16%. Y otros 18%, porque hubo algunos casos que vino gente, investigadores, que estaban trabajando en algunas otras cuestiones. Esto fue muy divertido. La distribución geográfica, si ustedes ven, prácticamente hubo aporte de los investigadores de todo el país. Nosotros introdujimos, cuando creamos la red, ahora todos hacemos Zoom, en ese momento ni había, introdujimos un sistema, yo lo traía del sector privado, en ese momento se llamaba GoToMeeting, que era una especie de Zoom bastante primario, pero era la mejor manera de comunicarnos con la gente que estaba en el territorio, si no era imposible hacerlo. Y siempre fue virtual la red. Las disciplinas, como ustedes pueden ver, prácticamente están todas, algunas con más o menos incidencia de acuerdo a lo que nos tocó
trabajar, pero eso ha sido absolutamente enriquecedor para todos, sobre todo para los veterinarios que éramos medio burros, los más viejos como yo, que estábamos muy acostumbrados. Nuestra profesión fue una profesión muy solitaria, te largaban al campo y te arreglaste, Catalina. Y vos decías el uso de antibióticos, vos lo que tenías que hacer era curar la vaca, le dabas con lo que tenía. Resumen, ¿qué es lo que se hizo hasta ahora? 54 informes técnicos científicos, y hay 4 informes técnicos científicos en desarrollo, 18 servicios tecnológicos de alto nivel, 54 grupos ad hoc, que es el grupo que nosotros formamos cuando nos llega un tema, especialistas, seleccionamos especialistas en ese tema, y otros grupos de expertos. 460 investigadores forman parte de los grupos ad hoc de la RCA, o han formado parte porque cuando se termine se disuelven, y más de 900, ahora estamos por los 1000 y pico, se contactaron para formar parte de la red. 10 cursos y talleres, hicimos 7 encuestas y 30 presentaciones en distintos lugares de la RCA. Yo quiero poner algunos, si me deja un poquito de tiempo, porque me parece importante. Una de las cosas que hizo la red fue un manual de parásitos en peces de consumo de Argentina. Y quiero decir por qué es importante, porque este manual está pensado desde la óptica de una salud y sirve para el tipo que trabaja en un barco, para el fileteador, para el veterinario, para el chef y para el ama de casa. La verdad que los que trabajaron y fueron investigadores de todo el país, porque acá hay no solo de agua salada, agua dulce, y está disponible gratis en la red, en la página web. Este fue uno muy divertido, divertido porque fue enorme, que se llamaba Sustentabilidad, el grupo ad hoc Carne Sustentable, que nos pagó el IPCBA, 45 investigadores, no muy fácil de manejar, lo dividimos en 5 grupos. Y cosas que se determinaron. Para los europeos las vacas son el problema, para nosotros son la solución, porque las vacas en pastoreo entierran el carbono y no producen tanto metano, inclusive sí se puede mejorar la calidad de la pastura, poniendo más leguminosas y con lo cual elimina menos metano. Pero de todas formas acá son los grandes limpiadores del sistema, son las vacas en pastoreo. Sustentabilidad ambiental, que es un factor que hay que desarrollar mucho porque están los bonos de carbono que pueden servir también para el impacto ambiental de la cadena de la producción de ganados y carne bovina, los gases de efecto invernadero, balance y huella de carbono, impacto y tratamiento de frentes en la cadena de producción de ganado de carne bovina. Ese fue uno de los puntos que por ahí hubo algunos problemas, pero en este momento hay más de, creo que 3 o 4 frigoríficos que procesan todo, producen electricidad y la venden con los efluentes, con lo cual no contaminan a nadie. Digo que fue un trabajo tan interesante que fue el único que presentó la Argentina en Glasgow cuando llevaron este trabajo. Esto para los médicos. Nos cayó un caso de unos médicos que trabajan con fenilcetonuria. Ustedes saben mejor que yo que eso, de hay muchos chicos, que produce trastornos, no sé si mortales, pero es muy incómodo. Y el problema es que tienen que hacer un cálculo todos los días de las cantidades, de qué es lo que pueden comer, y etcétera. Nosotros lo que conseguimos hacer con ese grupo, un grupo del Garrahan, un grupo del Hospital de Niños de Buenos Aires y del Sor María Ludovica. Primero que se pusieran de acuerdo, que un día me llamó, nunca nos poníamos de acuerdo. Bueno, como pusimos un punto objetivo, era esto. Todo trabajo contribuyó mucho a la industria porque acá hay un listado de alimentos procesados con los componentes que tienen de fenilalanina o de todas las proteínas y de los productos naturales, y eso se va reactualizando. Se hizo una aplicación para celular, no nos dio la plata nada más que para hacerlo en ese momento para Android, pero la verdad que, voy a repetir, fue una experiencia extraordinaria, sobre todo porque la gente que más llamaba a agradecer era gente muy humilde, claro que le costaba mucho hacer los cálculos, y en eso la tecnología lo sirvió. Aparte de esto, muchas de las cosas que se usaron para esto sirvieron también para tratamiento de pacientes con algunas otras enfermedades, como por ejemplo síndrome urémico hemolítico, porque como mide las proteínas. Ahora estamos tratando de desarrollar y estamos buscando un sponsor porque queremos hacer con un sistema nuevo, ubicado en la nube, no que involucra a ellos y que involucra a todas las enfermedades metabólicas más o menos de los chicos. Y estamos necesitando $22.000 que no conseguimos. Bueno. Pero en eso estamos. Bueno, muchas gracias. Esto era un poco lo que les quería contar de la red. Y yo creo que un solo pensamiento, lo que yo aprendí con esto, cuando uno pone objetivos claros y verificables, la cosa funciona. Nadie a que le preguntamos de qué partido es ni nada, sino que sepa el tema que vamos a definir. Y después alguien me dijo del problema de género, nosotros nunca hicimos nada más que por capacidad, pero para que se diviertan dio la mitad de mujeres y la mitad de hombres.
Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Las preguntas después, porque si no, no... Pero después cuando hacemos una mesa redonda como la anterior. Bueno, muchas gracias, Carlos, la verdad, excelente la presentación.